Muchísimas gracias, Karinita, por esa enseñanza de ser mujeres de propósito ungidas, dar un buen testimonio, predicar tanto en público como en privado, con nuestra vida y nuestro comportamiento y por supuesto la oración, el temor de Dios y esa relación constante. Gracias, Karinita, por esa palabra tremenda que nos ayuda a mantenernos en ese caminar en la búsqueda de santidad, en el trabajo que tenemos que hacer constantes. No es solo de un día y no es solamente el primer día en que recibo a Cristo en mi corazón, sino que es un trabajo constante de todos los días para no enfriarnos, para no alejarnos, para no entristecer, para mantenernos en el propósito de Dios. Gracias, Karinita. Vamos a dar inicio, estamos estrenando mes y bueno, ya nos toca hablar sobre Jesús en los evangelios según nuestro plan, pero no quisiera pasar al Nuevo Testamento sin antes haber agotado dos libros que para mí son fundamentales para este año 2025, porque hemos iniciado declarando el año 2025 como el año de la restauración. Y siempre el Señor nos lleva a la palabra, a mantenernos alineados en lo que Él quiere hacer este año. Y me recuerda y me lleva a estos dos libros que se llaman Esdras y Nehemías, que aunque en nuestras Biblias están separados, en realidad es uno solo, es un libro encontrado, uno solo. Cuando se concatena, cuando se unen todos los libros de la Biblia y se le da un orden, se separan, pero en realidad es un solo libro, Esdras y Nehemías. Y estos dos libros quisiera que esta clase pusiéramos mucha atención, anotáramos todo lo que pudiéramos. Con Biblia en mano vamos a subrayar y vamos a apartar los capítulos, porque esto que hoy vamos a hablar es sumamente importante y a mí me impactó mucho. Esto sucede 50 años después del exilio. Hemos venido hablando de Jesús en los profetas y cómo la palabra profética venía anunciando este momento. Este momento es el cumplimiento de una palabra profética dada muchos años atrás a través de sus profetas. Y 50 años después del exilio, viene a regresar el pueblo de Dios a Jerusalén. ¿Se recuerdan que dijo, yo los volveré a traer? Yo restableceré mi templo, yo reconstruiré los muros, yo levantaré una nueva Jerusalén. Y esa palabra, esa promesa profética de Dios, dada por Isaías, por Jeremías, por Daniel, esta palabra está empezando a formar parte ya materializándose en Esdras y en Nehemías. En Esdras aparecen tres personajes que Dios usa para reconstruir, para restablecer, para volver las cosas como estaban antes. Y son tres hombres, uno llamado Zorobabel, otro llamado Esdras y otro llamado Nehemías. Son tres personajes importantes que encabezan el liderazgo de este tiempo de restauración. En el capítulo 1 al 6 del libro de Esdras, vamos a encontrar ese momento en el que Zorobabel toma ese liderazgo. Pero al igual que hay tres líderes, también hay tres reyes en el mundo natural puestos por Dios. En realidad, todos los reyes, dice la palabra, que son puestos por el Señor, toda autoridad, todos están puestos por el Señor. Y hay tres reyes que aparecen. Uno que aparece con Ciro, que sería con Zorobabel, otro que sería Darío, que aparece con Esdras, y el otro que es Artajerjes, que aparece con Nehemías. Estos tres reyes Dios los usa para reconstruir también. Es decir, Dios pone el querer como el hacer, pone la visión, pone el corazón. Dice que el Señor estableció una influencia en el corazón de Ciro, en el corazón de Darío, en el corazón de Artajerjes, y en los tres movió, dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, movió el corazón del rey. Es decir, Dios cuando establece una palabra de restauración sobre nuestras vidas, va a mover todo a nuestro alrededor, va a mover trabajos, va a mover reyes, va a mover autoridades, va a mover tiempos, va a mover todo para que pueda darse la palabra profética.
Y Dios te ha puesto a ti como la nueva líder para restaurar estos tiempos, para restaurar la palabra, para restaurar el templo, para restaurar el altar de Dios. Y esto nos sirve para poder entender cómo la palabra profética dada anteriormente ahora cobra vida en Esdras. Vamos a ir a la palabra en el capítulo 1 y dice la palabra que empieza con un decreto dado por el rey Ciro. Capítulo 1, verso 1. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Es decir, aquí está dejando claro que es el cumplimiento de algo anunciado en el pasado. Es el cumplimiento de una palabra profética dada en el pasado, dada por Jeremías. Y entonces dice la palabra: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino diciendo. Es decir, miren cómo el Señor se empieza a mover. La palabra, no solo leída, no solo escrita, sino que la palabra proclamada, la palabra dada, pregonada, es importante. Cuando el Señor te da una palabra profética, tienes que ser de las mujeres que la declaramos, la repetimos y la volvemos a decir con voz en cuello, con voz alzada. Es decir, tenemos que empezar a hablar y a decir las cosas que Dios ha puesto, las que escritas, lo que está escrito. Dice que pregonó, pero también lo escribió. Esto era una orden real. Esto era una orden del rey Ciro. Dios moviendo a un rey natural. Dios dando una palabra a través de Jeremías en el pasado y ahora dice, la voy a poner en práctica y voy a usar a un rey. Este rey es Ciro. Sigamos leyendo. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Ojo acá, este rey reconoce la gloria de Dios. Reconoce que de él vienen los reinos. No se lo atribuye como Nabucodonosor en aquel tiempo, que dijo: todo es por mi trabajo, todo es por mi astucia, todo es por mi conocimiento. Miren cuántos reinos tengo porque lo he logrado yo. Y boom, se volvió una bestia comiendo césped, comiendo del campo, porque se enorgulleció, se atribuyó a él la gloria que le pertenece a Dios. Pero Ciro dice: todos los reinos me fueron entregados a mí, me dio autoridad. Pero ¿quién fue? Fue Dios. El Dios me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me ha mandado a edificar la casa del Señor. Recuerden que cuando sucedió que Jerusalén fue destruida, que Israel fue llevado cautivo, que el reino fue destruido, el reino de Dios, el pueblo de Dios llevado esclavo a toda su gente, y toda Jerusalén fue destruida, los muros derribados, el templo destruido. Se llevaron todas las cosas, todos los artefactos, todos los instrumentos, las copas, los platos, los cubiertos, todo lo que estaba en el templo santificado y destinado para Dios fue llevado. El arca del pacto fue saqueada. Esto fue una destrucción completa del plan de Dios para Israel. Ustedes saben que el templo de Dios representa su presencia. El templo de Dios representa la presencia, el espíritu, la comunión, esa conexión de Dios con su pueblo. Ahí estaba la palabra de Dios. Ahí estaba no solo la palabra, sino también su espíritu. Su nube Shekinah descendía sobre el arca de Dios y venía en el templo. Ahí se daba el sacrificio, la expiación de pecados. Recordemos que todo eso representa una relación íntima con Dios. Y entonces dice la palabra que todo eso fue llevado cautivo, destruido. Necesitaba reconstruirse. En nuestras vidas ha pasado, quizás hay temporadas en las que el enemigo ha querido destruir todo en nosotros.
ha querido destruir los planes de Dios, ha querido destruir nuestra fe, ha querido destruir nuestra relación con Él, enfriar nuestra oración con Él, que antes orábamos mucho, ahora ya no. Antes leíamos la palabra, ahora ya no. Antes sentía más la presencia de Dios, ahora ya no la siento. Es decir, hay momentos en que nuestra relación espiritual, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, nuestro nivel espiritual está en ruinas. Está en ruinas, está saqueado, está destruido, ya no hay más adoración. Y entonces dice la palabra, me ha mandado a que le edifique casa. Verso 3. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde pueda ayudar, hombre, de cualquier lugar que pueda dar plata, que pueda dar oro, bienes, ganados, demás ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y da un decreto Ciro, el rey, y dice, verso 6, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dice Ciro, me voy a proponer, Dios puso en mi corazón reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios. Y efectivamente, Dios cuando da una visión, una palabra profética, una visión, una orden, siempre va a dar la provisión. Cuando está la visión, está la provisión. Dios dará, Dios proveerá, Dios pondrá las fuentes que van a sobrellevar todo lo necesario, todo lo que tú necesites para que esa visión se materialice, Dios la va a poner. Ese es uno de los principios que nos rige en Rehobot. La visión Rehobot surge bajo esta palabra. Todo lo que necesiten vendrá del tesoro del rey. Todo lo que necesitemos para llevar a cabo la visión que ha puesto para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu ministerio, para tu empresa, todo el Señor lo respaldará. El rey, dice el rey, todos traigan las ofrendas voluntarias, oro, plata, etcétera. Vamos a recaudar una provisión porque hay un plan de restauración. Dice la palabra entonces que a través de ese decreto el rey empieza la acción para poder reconstruir. Y viene Zorobabel, que aparece en el capítulo 2, verso 2. Zorobabel y muchos más. Ahí viene una lista de personas con nombres y todo, genealogía, que sirvieron y que se apuntaron para ir a reconstruir, para ir a levantar los escombros. No es fácil reconstruir. No es fácil, ellos estaban destruidos en su fe, estaban tristes, pero se les había dado una palabra de esperanza, una palabra profética de esperanza, de poder levantar nuevamente. El Señor, este es el tiempo, el año 2025 es el tiempo de la restauración, de volver a construir, de volver a tener fe, de volver a edificar, de volver a creer en la palabra de Dios, de decir yo me apunto para poder restaurar mi casa, yo me apunto para volver a restaurar el altar hacia Dios. Yo creo en la palabra profética dada en el pasado hacia mi vida y ahora declaramos que el 2025 será la materialización de esa palabra profética, que se va a materializar la reconstrucción, que de los escombros el Señor volverá a levantarnos, que de los escombros y del dolor volverá a levantar los muros, el altar, la palabra, el espíritu, la adoración, que aún después de un fracaso el Señor puede levantarnos y volver a construir algo nuevo, un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva fe. Dice la palabra en el verso 64 del capítulo 2, toda la congregación unida como un solo hombre. Dice que todos los que fueron con Zorobabel empezaron a trabajar. En la reconstrucción, Zorobabel trabajó sobre la reconstrucción del altar y del templo. Lo primero que hizo Zorobabel es enfocarse en el altar,
El altar representa ese momento de quiebre, ese momento de entrega. En el altar lo que sucedía era que sacrificaban los corderos, los terneros, sacrificaban los becerros, sacrificaban la ofrenda a Dios. Había un sacrificio, había una muerte, había una expiación de pecados, había una entrega total, se derramaba sangre en ese altar. Lo primero que edificó Zorobabel, la primera cosa que empezaron a reedificar fue el altar. Y esto representa la decisión de hacer morir mi yo, de hacer morir mi carne, de arrepentirnos del pecado, de dejar atrás la vida pasada, de decidir entregarnos en cuerpo y carne, decidir entregarnos completos al Señor. Eso es, me entrego por completo a ti. Soy una ofrenda agradable a ti, Señor. Esto representa en que ya no vamos a volver al pecado. Entregamos completamente todo al Señor. Y ese es el primer paso. El primer paso para poder llegar a reconstruir el altar. Luego vino el altar, pero luego vino lo que es el templo, pero primero fue el altar. Sabemos que hubo un sacrificio únicamente que fue a través de Jesucristo, una sola vez y para siempre, para salvación de todo aquel que crea en él. Pero nosotros, dice la palabra, que todos los días debemos morir a nuestra carne, que todos los días debemos de renunciar a esas obras de la carne y debemos de vivificar el espíritu. Jesús dijo, el espíritu tiene buena voluntad, pero la carne es débil. Es decir, todos los días, todas las veces que podamos, reconocer ante Dios que necesitamos entregar ciertas áreas de nuestras vidas, limpiar estas áreas, entregarlas al Señor, reconocerlo primero que nada. Eso es el arrepentimiento, lo que Jesús proclamaba: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Lo que Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, vuélvanse a Dios. Esto es ese sacrificio que hay que hacer. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: el que quiere seguirme tiene que dejarlo todo, tiene que agarrar su cruz y seguirme. Es una decisión. Es una decisión que solo la podemos tomar de manera individual, pero esto va a beneficiar a muchos más. Con tu decisión, con ese sacrificio, bendecimos a muchos más. Dice la palabra en el verso 68 del capítulo 2, y algunos de los jefes de las casas paternas, algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificar en su sitio. Me llama mucho la atención cómo habla de los jefes de las casas paternas. Esto quiero resaltarlo porque es importante el papel que jugamos como sacerdote de nuestra casa para los varones y sacerdotisas de nuestra casa. Cómo es importante la figura del padre, la figura de la madre. Paternas, viene de padres. Eso significa que habían figuras paternas que estaban tomando el liderazgo de sus casas, cada uno de su familia, y estaba direccionándose a reedificar el altar y el templo de Dios. Es importante, no podemos dejar a nadie afuera, pero sobre todo nosotros los padres debemos de tomar la importancia de vida, de tomar esa punta de lanza, esa cabeza de hogar, tomar el sacerdocio de casa y decir: voy a reedificar, voy a empezar a restaurar. Tiene que empezar desde la cabeza, tiene que empezar desde los padres, para que los hijos se vean inmersos en este nuevo pacto, para que las familias sean salvas, para que todos sean beneficiados. Hemos recibido hoy en una plática con autoridades educativas en San Francisco, y me llena de mucha tristeza cómo nos hacen ver que hay muchos casos de institutos y lugares públicos de educación en el que se da mucho índice de violencia, de agresión, de abuso sexual en casa. En casa hay muchos jóvenes y niños menores de edad que están sufriendo en su casa por parte de sus autoridades paternas.
abusos y abusos sexuales y abusos, lesiones, etcétera. Y está levantándose esos jóvenes con dolor en su corazón, con temores, Señora, no tiene con bebé. tristezas, con traumas, precisamente por estos abusos. La figura, el padre y la madre que están llamados a proteger a sus hijos son los primeros que están siendo utilizados por el enemigo para hacer daño. Así que es necesario que se vuelvan a levantar los jefes de las casas paternas, los jefes, autoridades en casa, con temor de Dios, con temblor, para que puedan restaurar el respeto, el temor de Dios, el obedecer la palabra de Dios. Esto es importante en casa. Vamos a continuar. Dice la palabra en el capítulo 3, verso 9, en el caso de Zorobabel. Zorobabel entonces reconstruyó el altar y el templo. En cada una de las reconstrucciones, tanto con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, con los tres líderes, se dio oposición. Siempre que Dios empieza a reedificar, va a haber una oposición. Preparémonos porque vamos a empezar a reedificar y hay oposición. Esto que no nos asuste, pero que nos ponga en alerta, preparados y accionando con más sabiduría todavía, porque va a haber oposición. Dice la palabra que también hubo oposición acá. En Zorobabel dice la palabra en el verso 9, capítulo 3, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de Dios en la casa de Dios. Dice la palabra que como un solo hombre, la unidad es importante. Para reconstruir necesitamos estar unánimes, unidos en un mismo sentir, en una misma alineación. Por eso, si tu mujer de propósito, todavía tu esposo no está alineado, alínealo. Trata de influir, trata de llamarlo a reedificar juntos. No dejes fuera a tus hijos, no dejes fuera a tu esposo o esposo no deje fuera a su esposa. Los dos, dice la palabra que estaban como un solo hombre, es decir, en un solo sentir, unidos, asistían, ayudaban para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Hay unos que van a tener más acción, otros que no, pero hay que asistirlos, hay que ayudar. Los que no tenemos mucho en juego ahorita, vamos a ayudar, vamos a asistir. En algo podemos colaborar, pero todos debemos estar ayudando. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, oigan aquí, cuando empezaron a echar los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas. Yo he visto construcciones. Tal vez tú has tenido la oportunidad de ver alguna construcción desde cero, cuando ponen los cimientos, cuando abren las zanjas. Y, y me llama la atención. Nunca he visto eso en lo humano, pero aquí lo narra y yo me lo imagino. El momento en el que están los albañiles trabajando los cimientos, haciendo la zanja, la profundidad, y los sacerdotes con sus vestidos, con su alfolí, con su efod, con sus túnicas, con su tzitzit, con su traje ceremonial, dice la palabra, y los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la orden del rey David. Cuando el rey David ayuda a establecer el templo, a construir el templo, porque saben ustedes que Salomón lo hizo al final, pero el rey David ayudó muchísimo y cuando hizo no el templo específico, pero sí levantó un altar al Señor y llevó de nuevo el arca del pacto a Jerusalén, cuando el rey David vivía, él declaró que tenían que estar adorando, alabando al Señor con címbalos, con trompetas, con cánticos. Habían turnos, se turnaban para alabar las 24 horas del día. Se mantenía una alabanza perpetua, una alabanza constante. Esa alabanza entraban, no me recuerdo el número, pero eran más de 100 personas adorando y luego venía el otro turno a adorar. Y eran muchas personas
con címbalos, con trompetas, con cantores, con alabanza, dándole honor a Dios, dándole adoración a Dios. Dice la palabra que cuando pusieron los cimientos, volvieron a restablecer la forma de alabar que David había establecido. La alabanza pone cimientos. En medio de los cimientos debe de haber adoración y alabanza. Cuando nosotros empezamos a restaurar nuestra relación con el Señor y nuestra fe, tiene que haber adoración, tiene que haber alabanza, tiene que haber cántico, cántico espontáneo. No necesitas ser Lady Goodman, no necesitas ser una experta en música, solo necesitas cantar desde tu corazón, adorar al Señor desde tu alma, adorarlo de todo corazón. Y dice el verso 11 del capítulo 3, y cantaban y alababan y dando gracias al Señor, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando al Señor porque se ensanchaban los cimientos de la casa de Dios. Los cimientos es algo que no se ve al principio. De toda construcción, lo primero que se pone son los cimientos. Y los cimientos van para abajo. Los cimientos se entierran. Los cimientos se hunden. Es profundo, algo profundo, pero algo que va a sostener la construcción. Es algo profundo y de toda la construcción en realidad eso no se va a ver, va a quedar enterrado. Pero es fundamental establecer los cimientos, porque es lo que los sostiene, porque es lo que va a sostener la construcción. Sin ellos nos derrumbamos, por más linda que sea la construcción arriba. Luego ya empiezan las paredes, esas se van a quedar vistas, esas sí las vamos a poder ver siempre, pero los cimientos van a lo profundo. Los cimientos en la vida espiritual es importante. Los cimientos nos van a sostener, aun cuando vengan tempestades, huracanes, cuando enfrentemos adversidades, cuando enfrentemos un momento difícil en nuestra vida, vamos a estar cimentadas en la palabra de Dios. Vamos a estar cimentadas en una fe fuerte que no nos va a poder detener, una fe inquebrantable, una fe que va a sostenerse sobre la roca que es Cristo. Por eso el cimiento también ejemplifica a Jesús. Jesús es la piedra angular. La piedra angular era sobre la cual edificaban los constructores. Y es importante que Jesús sea nuestro cimiento de la fe. A pesar de la adversidad que podamos estar atravesando o que vayamos a poder enfrentar luchas o batallas, la fe nunca debe quebrarse. El fundamento debe estar firme para no movernos y para que no caiga la edificación. Verso 12 dice, y muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la casa primera, es decir, los que todavía estaban y recordaban cómo era antes todo, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Mira, es un momento en el que el llanto termina siendo gozo, en el que el llanto termina siendo alegría. Y aquí se unió ese sentimiento que quizás alguna de ustedes también la ha experimentado, que es quebrarse tanto en la presencia de Dios que terminamos riéndonos, con lágrimas en los ojos, pero una risa y un gozo de lo que Dios está haciendo. Esa es la manifestación de Dios en nuestras vidas cuando se establecen cimientos fuertes. Dice la palabra, y no podía distinguirse el pueblo, el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, o sea, ya no se distinguía, todo era clamor, todo era alegría, era felicidad, porque se estaba reconstruyendo el templo y el altar, porque se estaba volviendo a edificar. Hay cosas en nuestras vidas que necesitan reedificarse. Vamos a tener hijos que necesitan conocer nuevamente los cimientos, establecerse nuevamente en los cimientos. Hay esposos que vamos a tener que volver a traer a los cimientos. Hay familias que vamos a tener que volver a establecer en los... Si no hay cimientos, no vamos a poder sostenernos en el caminar con el Señor. Necesitamos fundamento, necesitamos cimientos fuertes. Dice la palabra en el verso 4, capítulo 4 de Esdras, pero el pueblo de la tierra
intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aquí vino la oposición. Esta es la oposición. Va a haber oposición. No se asuste. Esto es parte del proceso. Cuando el enemigo ve que estamos reconstruyendo, estamos volviendo a la iglesia, estamos leyendo la palabra, nos van a criticar, se van a burlar, nos van a agarrar de excusa, nos van a insultar, quizás vengan tempestades, tormentas, circunstancias, pero déjame decirte que aunque el enemigo se levante a querer para la obra, lo que el Señor determinó que iba a hacer, lo va a cumplir. Nuestra mirada tiene que permanecer en la promesa, tiene que permanecer en la palabra profética dada, nuestra mirada tiene que estar en lo que Dios prometió, porque Él es fiel para cumplirla, a pesar de lo que podamos enfrentar. Y entonces dice la palabra que se levanta un pueblo que ve que están edificando otra vez Jerusalén, el altar y el templo, y se opone. Y dice, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. El enemigo siempre quiere frustrar el propósito de Dios. El propósito de Dios es tan grande, es tan fuerte y crea una bendición para muchos que al enemigo no lo soporta. El propósito de Dios es muy pesado, muy importante. Y el enemigo sabe que restaurando el propósito de Dios va a haber muchos beneficiados y el reino de las tinieblas se va a apartar. Por lo tanto, va a haber oposición. Pero dice la palabra, mi propósito prevalecerá, dice la palabra. El propósito de Dios es el que prevalece. Así que confiadas, sigamos orando, sigamos leyendo la palabra, sigamos confiando en el Señor porque Él va a hacer su obra. Y dice la palabra en el verso 12 que es notorio al rey, van y le dicen al rey que por qué están reconstruyendo, que los judíos se subieron, dice, que los judíos están reedificando y los judíos son rebeldes y son malos y entonces están reparando sus muros y sus fundamentos, le fueron a decir al rey. Y entonces cuando ellos restablezcan su reino, le fueron a decir al rey, ya no te van a pagar tributo. Ya no van a pagar impuestos ni rentas. Entonces evita eso. Y efectivamente, dice la palabra que el rey en ese momento pidió que la obra cesara y la obra paralizó. En ese momento se paralizó la obra del Señor y dice el verso 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Aquí entra el segundo rey. Pasamos de Ciro y ahora pasamos a Darío. Y Darío es el que está cuando se reedifica otra vez. Se pone en pausa, pero después se reedifica otra vez el templo. En el capítulo 5 empieza la reedificación del templo, comenzaron a reedificar y dice la palabra en el verso 2, capítulo 5, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Los profetas, el ministerio profético ha sido uno de los ministerios muy usados por Dios para poder comunicar al pueblo sus planes, para poder guiar al pueblo, para poder tener una conexión con Dios. De hecho, el ministerio profético es previo que la ley. La ley fue dada a Moisés, pero ya Moisés se movía en profecía. Ya Moisés era la comunicación de Dios y a través de Moisés Dios daba la palabra, o sea, fue su profeta. Aún no estaba el ministerio profético, aún no había sido dado en Gálatas, aún no había sido dado en el Nuevo Testamento, pero Moisés ejercía esa función, era necesaria esa conexión. Samuel era otro, que también funcionó como profeta, pero el Señor siempre ha usado para reedificar, para volver al pueblo a los cimientos, para volver a llevar su palabra. Así que este ministerio dice que también ayudó en este momento a Esdras, ayudó a Zorobabel, ayudó a Nehemías a poder reedificar. Necesitamos activarnos en la palabra profética. Aquí hay mucha palabra profética. Es necesario que tú la leas. Es necesario que la volvamos a declarar
con fe sobre tus hijos. Agarra la palabra y declárala sobre tus hijos, que son libres, que toda cadena es rota, que todo cerrojo es quebrado en el nombre de Jesús, que toda línea de iniquidad, de alcoholismo, de drogadicción, de violencia, en el nombre de Jesús es quebrado, que toda pornografía es quebrado en el nombre de Jesús. Empieza a activarte en la palabra profética. Dice que ellos ayudaban, los profetas también ayudaron a reedificar. Es momento de que lo profetiza tuyo salga a luz. Dice la palabra, esto no es... no es que se fuera la palabra, dice la palabra, y nos constituyó a todos, reyes, sacerdotes y profetas. Por lo tanto, tú no solamente eres una reina ante el Señor, hija del rey, no solamente eres sacerdotisa de tu casa, es decir, la líder que ministra el corazón de Dios y hace descender su presencia, sino que también eres una mujer profetisa que activa la palabra profética. Yo te he dado, dice el Señor, autoridad. En tu boca he puesto la autoridad para decretar, para atar, para desatar, para abrir puertas, para declarar limpia tu casa, tu familia. Es hora que empecemos a declarar sin miedo, con autoridad, creyendo, con fe, aunque te digan loca, aunque te digan qué estás haciendo, mami, usted tómelo de la cabeza y dígale, yo declaro que eres libre en el nombre de Jesús, declaro al Espíritu en tu vida, declaro que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Empiece a moverse en lo profético, empiece a activar, no necesita inventar nada. Solo necesita leer la palabra y declararla sobre su familia. Ya la palabra aquí está dada. Necesitamos activarla nuevamente para poder bendecir a nuestra casa. Verso 11 del capítulo 5. Y nos respondieron diciendo, así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Aquí está la oposición. Y le dicen, ustedes no pueden hacer eso. ¿Cómo van a reedificar? Entonces, los dirigentes acá, Esdras, Zorobabel y Nehemías, dijeron, esta fue una palabra dada por Dios a Ciro. Luego se la dio a Darío. Y Darío, en el capítulo 6, responde, vamos a averiguar si es cierto que Ciro el rey, Ciro el grande, había recibido esa palabra y encuentran las memorias del rey. Y entonces Darío se da cuenta que esto no es cuestión de un hombre, no es cuestión del pueblo de Dios, es cuestión de que Dios lo ordenó al rey Ciro. Y Darío dice, no, esta palabra yo la tengo que continuar. ¿Cómo me voy a oponer a la reconstrucción si Dios ya lo ordenó? Y en el capítulo 6, Darío en este momento da el respaldo y dice en el verso 12, el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey, a todo pueblo que se oponga a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha destinado para construir su casa, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Aquí viene otro decreto, otro rey, otro decreto, respaldando lo que Dios quería hacer en ese momento de la reconstrucción. Dios te está dando el respaldo, tú no estás sola. Aquí vemos a un Darío, pero vamos al Rey de Reyes y Señor de Señores hoy en día. Jesús ya murió en la cruz del Calvario, ya hubo un perdón de pecados, ya hubo una entrega santa, santa, santa. Es decir, hubo un pago completo para la salvación de todos nosotros. Ya no tenemos que hacer sacrificios de carneros, solo entregarnos nosotros en sacrificio vivo, grato ante el Señor. Y dice la palabra que entonces hay un respaldo de parte de Dios. Y dice el Señor, vayan, vayan, yo les doy la autoridad, yo les doy mi espíritu los va a guiar, mi espíritu les va a enseñar, mi Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes, no los dejo solos, dijo Jesús, yo no los dejo huérfanos, el Espíritu de Dios está sobre ustedes, esperen la llenura del Espíritu. Así que no estamos solas, no te sientas sola en esto. Madre, mujer, hija, no te sientas sola. Estás acompañada, estás respaldada. Si estos hombres en lo natural pudieron reedificar,
respaldadas por un decreto de un hombre como Darío, como Ciro, que ya murieron, que ya sirvieron, que ya tuvieron su tiempo. Y nosotros servimos a un rey eterno, rey de reyes, que sigue sentado en su trono, que sigue reinando, que tiene autoridad. Él sigue obrando, él sigue restaurando, él sigue levantando. Y bueno, por el tiempo quiero terminar con esto. En el capítulo 7 viene Esdras y dice que el Señor le habla a Esdras. Y Esdras en el verso 10 del capítulo 7 dice que se había preparado en su corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Esdras era, en el capítulo 6 dice que era un escriba diligente en la ley de Dios. Era un hombre conocedor de la palabra. Era un erudito de la ley de Dios, conocedor de la palabra de Dios. Y dice que el rey le concedió todo lo que pidió porque la mano del Señor estaba sobre Esdras. Ese es el verso 6 del capítulo 7. La mano de Dios está sobre ti. La palabra te fue entregada, mujer de propósito, y el Rey de Reyes te respalda. Así que vamos a reedificar, vamos a restaurar, vamos con fe a levantar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Dice el verso 10, porque él dice que Esdras se preparó. Esdras es una figura de maestro, maestro de la palabra. Y Esdras dice que se preparó en el corazón. Quiero terminar con esto para que nos preparemos en el corazón. Sé que las mujeres somos mucho de corazón, es decir, mucho sentimiento, guardamos muchas cosas en el corazón. Pero el Señor dice que nos preparemos en el corazón porque Él nos va a inquirir la palabra, es decir, nos va a poner su palabra, nos va a dar su palabra y para que nosotros también nos la cumplamos en primer lugar y en segundo lugar la enseñemos. Yo me identifico mucho con Esdras por la enseñanza de la palabra, pero me impacta cómo el Señor nos llama a mantenernos en un corazón sano, limpio, preparado para dar la palabra, preparado para enseñar, preparado para cumplir. Es decir, todo viene de adentro. Y dice la palabra que entonces el rey también Artajerjes respaldó no solo con decreto, sino que también con provisión. En el verso 15 le dio también provisión. En el verso 18 también le dijo que los hermanos, que todos los reinos aledaños también les dieran provisión. Y sobre todo en el verso 20, que es la palabra sobre el cual Rehobot fue establecida, dice, y todo lo que requiera para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Es decir, de la casa de los tesoros del rey va a ser subrogada, va a ser llenado, va a ser respaldado, va a ser provisto la visión que Dios te dio. Dios te va a dar. Dios te va a respaldar, por todos los frentes te va a acompañar, porque Él no te deja sola en este caminar de restauración, en este momento en que Dios te manda a restaurar. Y dice la palabra que también Esdras en el verso 23 dijo, y todo lo que es mandado por el Dios de los cielos sea hecho prontamente para la casa del Dios de los cielos. Esto dijo, todo lo que Dios estableció prontamente se va a realizar. Así que hoy quiero terminar con esto, eh, con una visión profética, con una fe en las promesas de Dios, que la palabra que Dios se ha dado para tu casa prontamente la verás cumplida. Este es el año del cumplimiento, de la materialización de la palabra profética de Dios. Prontamente será cumplida, dijo aquí la palabra, porque así es el Señor. Cuando nos enfocamos en Él, en adorarlo, en servirle, en conocer su palabra, en volver otra vez a adorarle de todo corazón, a prepararnos en nuestro corazón para esta nueva edificación que le está haciendo Él, su palabra y su enseñanza. El Señor dará su respaldo y su aprobación. Y esto viene a ser un tiempo en el que empieza Nehemías, pero vamos a dejar Nehemías para la siguiente sesión, por favor, no se lo vayan a perder. Vamos a ver las 12 puertas de Jerusalén. Cada puerta es un portal, significa una entrada. En una puerta usted decide entrar, está su decisión.
Y es importante conocer el significado de las 12 puertas de Jerusalén. No están por casualidad. Cada puerta tiene un orden y un propósito. Y esto es el caminar de restauración espiritual para nosotros. Así que terminamos con una oración, por favor, para poder culminar esta palabra. Padre amado, gracias te damos. Gracias por hablar a nuestro espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. De ti, Señor, recibimos siempre amor, misericordia, guianza, esperanza. Gracias, porque a pesar de lo duro que nos ha tocado, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de los momentos difíciles que hemos tenido que caminar, dice tu palabra, lo que has sembrado con lágrimas, con regocijo lo cosecharás. Y dice tu palabra que nosotros somos, Señor, ese templo que tú estás reconstruyendo, que a través del Espíritu Santo está reconstruyendo el altar, el templo en donde tú habitas, Señor. Permítenos, Padre, ser esas reinas, Señor, de nuestra casa, de nuestro hogar y de la visión que tú nos has dado, conforme al temor de Dios, dándote la gloria a ti. Esas sacerdotisas en casa con sabiduría, pudiendo, Señor, adorándote, glorificándote, trayendo tu presencia a nuestras vidas, a nuestra familia. Y como profetiza, Señor, danos el denuedo, la autoridad en el nombre de Jesús, la autoridad espiritual, para que todo aquello que oremos, Señor, para que todo aquello que declaremos sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sea hecha conforme a tu palabra, Señor. Gracias por siempre llevarnos en estos planes, en estos propósitos perfectos que solo vienen de ti. En el nombre de Jesús declaramos el año de la restauración, año 2025. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias a cada una de ustedes. Me dio gusto compartir. Gracias por apartar el tiempo siempre de que es 1 hora nada más a la semana. Gracias por apartarla y poder de manera consciente llevar este proceso de formación, este proceso que el Señor tiene para edificarnos desde adentro y para poder ser ese canal de bendición para los que nos rodean. Dios me las bendiga, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos hasta pronto.